presenta wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación como en día. Es un placer volver a conectar y poder extender esta conversación sobre un tema que está candente en la vida política del país. De hecho, pareciera prácticamente que la nación se está jugando su destino, por lo menos ese es el tono y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. Es una polémica que quizá viene desde hace 30 años y ahí está la disputa sobre la mesa entre neoliberales y nacionalistas, entre apoyar a los consumidores o al pueblo o a los empresarios, el impacto sobre el bloque opositor o el partido hegemónico, y en el centro de la disputa por la nación un actor clave, sin duda, el PRI, que lo viene siendo no solamente en esta votación que se anuncia para la reforma eléctrica, sino desde hace 30 años, cuando dentro de su seno se discutió por primera vez y llevó a una fractura muy importante que llevó a un grupo, sobre todo vinculado con los nacionalistas, a abandonar ese partido. Vamos a entrarle a esta discusión que tiene atrapada la atención pública como si el país se estuviera jugando su destino, y me da mucho gusto. Tenemos un panel de lujo hoy para discutir este tema desde tres ópticas distintas. Aleida Alavés, vicecoordinadora del PT en la Cámara de Diputados. Un placer que estés con nosotros, Aleida, como siempre, un gusto. Muchas gracias, José, vicecoordinadora de Morena. De Morena, perdóname. Y si no va a decir perdona, porque si no, ahorita a quien voy a presentar, a Benjamín Robles, que él sí es vicecoordinador del PT, pensaría que hay aquí algún propósito avieso a la hora de presentar, el cual no fue más que una equivocación. Benjamín, un abrazo, ¿cómo estás? Gracias, mi querido Pepe, un saludo a mi querida Leida y al compañero Triana, saludo también a todos tus seguidores. Jorge Triana, diputado federal del PAN, un placer que estés con nosotros. Gracias, Pepe, y también a mis compañeros, a Leida, Benjamín, un gusto estar con ustedes. Aleida, nos estamos jugando el futuro. Esta es la reedición de la disputa por la nación de nacionalistas y neoliberales que desde aquel 1987 dio origen a aquella gran escisión del PRI. Parece la misma fractura la que hoy se está viviendo. ¿Cómo lo valoras tú? ¿Sí nos estamos jugando el destino o es parte, digamos, del calentamiento de una reforma que, por importante que sea, es solamente sobre un aspecto particular? ¿Cómo lo ves? Yo diría que sí, estamos en la antesala de una reforma constitucional que le regresa al Estado mexicano la rectoría en un sector que es estratégico en seguridad nacional, que es el energético, en este caso en el eléctrico. Y diría también que en la exposición de motivos de la propia iniciativa podemos encontrar cómo en la historia del sector eléctrico en nuestro país ha sido una lucha constante entre las empresas y la rectoría del Estado, entre la
un duelo, dice Ortiz Mena, un duelo entre el interés privado y el Estado. Eso es lo que se juega en esta reforma y no de ahorita, de todas las ocasiones en que se ha discutido esto para fines legales o constitucionales. Jorge Triana, ¿cómo ves en el contexto de esta disputa que acaba de señalar Aleida? El PRI le va a poner, déjame decirlo de esta manera, el último clavo al ataúd del neoliberalismo de los últimos 30 años, ¿o estamos exagerando? No, a mí me parece que es una reforma que emana de la sobreideologización, una reforma que evidentemente parte de bases dogmáticas, que no está haciendo cálculos reales de cuáles son los beneficios que va a arrojar a la ciudadanía, que desde nuestro punto de vista no es ninguno, que no hay ya tal debate entre nacionalistas y neoliberales, ¿no? Por supuesto que hay diferencias ideológicas, pero aquí lo que le importa a la gente en este tema muy específico es que le llegue el recibo de la luz a un precio justo, punto número 1, y punto número 2, que no tenga apagones. Es lo que necesita la gente. A la gente, y hay que tocar puertas y verlo en la calle y palpar a la ciudadanía, la gente no le importa el tema de la mentada soberanía energética. En un mundo globalizado como el que estamos viviendo es absurdo siquiera este término, y este es un debate completamente estéril. La reforma, por supuesto que si se llegase a aprobar en sus términos, que yo tengo razones para afirmar que no va a suceder, y lo podré decir más adelante, bueno, pues la reforma nos regresa 40, 50 años en el tiempo. La reforma es estatista, la reforma es retardataria, la reforma es regresiva, la reforma va en sentido contrario a la megatendencia mundial de cuidar el medio ambiente y combatir el cambio climático. Esta reforma, por si fuera poco, nos puede generar una deuda multimillonaria similar a la del Fobaproa, dicen los especialistas. Esta iniciativa que se está presentando lo que busca es dar pasos hacia atrás, por todos lados. Pero la disputa de ninguna manera es entre nacionalistas y esos son pretextos absurdos. Aquí lo que hay que ver es lo que necesita la gente independientemente de la ideología a la que pertenezca el partido. Y creo que es lo que tendríamos que ver. En un cálculo estrictamente técnico y científico, diría yo, bueno, pues está claro que no hay ningún beneficio. Al contrario, yo puedo demostrar con números y puedo demostrar con pruebas que de concretizarse esta reforma regresiva, pues quien va a salir perjudicado es el ciudadano de a pie. Y eso queda clarísimo. Puedo argumentar sobre temas técnicos y científicos, pero pues contra la ideología, pues simplemente pues no se puede. Contra los prejuicios ideológicos, pues no se puede, ¿no? Ahí sí es algo que no va a transitar, ¿no? ¿Cómo ves, Benjamín? ¿Tú estás a favor, en contra de que esto se esté viviendo como una disputa entre nacionalistas y neoliberales o no? ¿Coincides con Aleida o con Jorge? Totalmente coincido con mi compañera Aleida, mi querido Pepe, amigas, amigos que siguen esta transmisión. Ya me di cuenta dónde le duele a la oposición. Esto es como la segunda nacionalización de la industria eléctrica. Aquella primera que se dio con López Mateos cuando compra acciones para garantizar que el sistema eléctrico nacional se quedara bajo el control del Estado mexicano, porque es el único que puede garantizar que pueda llegar la luz a todas partes y a tarifas accesibles. Nosotros no queremos que pase como en España, donde las industrias del sector privado que tiene bajo su control la electricidad, de repente haga lo que están padeciendo allá, tarifas muy elevadas, o lo que vivimos recientemente aquí cuando hubo esta helada en Texas. ¿Sabes lo que hicieron el sector privado involucrado en el sector eléctrico? Se hizo que la Virgen le hablaba y tuvo que entrarle la CFE, porque pues nuestra responsabilidad como Estado es precisamente que llegue la luz a todas partes. Sí, este es un debate para a ver si estás a favor del país o estás a favor de los intereses de otras partes del sector privado. Y me queda claro que en la Cámara de Diputados y después en el Senado habrá dos rutas, dos opciones.
¿estás con México o estás a favor de los intereses? Y ya tendremos que recordarle, porque Pepe, yo viví aquella reforma del 2003 en el Senado de la República, la combatí, y bueno, nos mayoritearon ahí el PRI y el PAN, porque pues no tenían razón, nosotros ganamos los debates. Y hoy les podemos restregar en su cara que decían que iba a bajar el precio de la luz, que ese era el gran motivo de abrirse al sector privado, y vemos todo lo contrario. En cambio, nosotros sí lo haremos. Y bueno, pues yo espero a lo largo de esta transmisión poder poner en su lugar los puntos sobre las IES, porque se ha dicho muchas mentiras, que hay un monopolio, que el sector privado va a desaparecer, ¿no? Podrán tener hasta el 46%. Esta es una gran reforma histórica, la estábamos esperando, pero el presidente López Obrador nos dijo en la legislatura pasada, aguántense, todavía no vamos a meternos al tema de la reforma energética, entre ellas pues, la eléctrica, pero hoy lo estamos haciendo. Así es que yo puedo anunciarle a las mexicanas y mexicanos que vamos a dar este gran paso, porque se va a convertir en una realidad la segunda nacionalización de la industria eléctrica nacional, mi querido Pepe. Pues ahí te mandan saludos desde Chicago. Saludos. Ceiba, Alfonso Ceiba, pero voy contigo, Aleida, y en efecto, la ruta todavía es sinuosa y complicada. Tendrá que pasar por comisiones en diputados, aprobarse en su caso en el Pleno y luego subir a el Senado. Y hoy mismo el coordinador de tu partido allá en el Senado, Ricardo Monreal, dijo se trata de una reforma constitucional que indispensablemente se va a tener que negociar. No va a salir la misma que quiere el presidente o que mandó al Congreso, porque hay que meterle mano para poder lograr, eso es lo que él pretende, que salga con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Gracias, José. Bueno, pues en la Cámara de Diputados estamos preparados para dar el debate, porque sostenemos que esta es nuevamente, como lo sostiene, insisto, la iniciativa, una batalla entre intereses privados que están en riesgo sus contratos, sus enormes ganancias que tuvieron al amparo del poder. Simplemente recordemos cómo se aprobó la reforma energética anterior, con sobornos que ahora están denunciando los que se involucraron en esta aprobación. Hablamos de José Luis Lavalle, de diferentes actores políticos que estuvieron aquí en la Cámara y que de manera descarada ahora se conoce por qué votaron esa reforma eléctrica que incluía a la de Petróleos Mexicanos, pero en esta ocasión estamos hablando solo de la eléctrica y de cómo recibieron sobornos por votar una reforma constitucional que era para sus negocios. Si de algo saben hablar en la derecha, y no es ideologización, son hechos, es de negocios. Ellos, cada nueva ley aquí era un negocio. Y ahora, eso es lo que... ahora, Aleida, perdón que te interrumpa, pero no traen la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. ¿Coincidirías con Monreal en que van a tener que meterle mano y negociar si quieren primero alcanzar la calificada y luego, en todo caso, si su aspiración es como la de Monreal, de que la apoyen todos, tener que negociar? Mira, aquí en la Cámara y de Diputados y en el Senado, nunca ha transitado una reforma constitucional sin cambios. Siempre se han atendido las diferentes apreciaciones, comentarios de los grupos parlamentarios. Es mentira que no se mueva una coma o no se cambie una palabra. Claro que sí, estamos por arrancar el Parlamento abierto, en el que conoceremos las diferentes inquietudes legítimas que haya con respecto al tema, pero pues también tendremos que aclarar cuando se quieran decir barbaridades o denostar, mentir a la población. Ellos prometieron, como lo dijo Benjamín, bajar las tarifas de electricidad domésticas, cosa que no ha pasado, que vivimos un colapso en ese sentido, y vamos a afianzar en que en esta ocasión, porque además lo contiene la iniciativa, la luz
sea tratada no como una mercancía, que es como ellos lo ven, sino como un derecho. Y eso va a hacer que el subsidio, en lugar de ser para las empresas, para las contratistas, sea ahora para el uso doméstico, y es así como vamos a atender esta discusión que daremos con toda entereza, responsabilidad, y llamaremos a todos a quienes se quieran sumar. Ahora rehacer las funciones del Estado que quedaron deshechas en las anteriores legislaturas, pues que ahora pongamos manos a la obra para que el Estado sea un Estado fuerte, rector, y que estas instancias que ahora estarán al interior del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Energía o en la propia CFE, sea para hacer una buena regulación de lo que es la producción, el suministro, el abastecimiento y obviamente el cobro por este uso de un servicio tan fundamental como lo es la luz eléctrica. Bueno, en efecto, Jorge, hay un planteamiento en esa reforma constitucional estatista, recuperar, fortalecer al Estado, una renacionalización parcial, pero una ruta todavía muy complicada porque traes parlamentos, el PRI va a hacer foros, no sé si el parlamento que se refería a Leida era el foro que anunció el PRI o es otro aparte en la Cámara de Diputados o de Morena, pero yo te preguntaría, Jorge, ¿cómo ves la ruta de entrada en la Cámara de Diputados y luego en el Senado? Bueno, por supuesto que va a ser una ruta sinuosa, porque ya no es la misma configuración de la Cámara de Diputados que había en la legislatura anterior, ya no hay mayoría calificada de un bloque. Pero mira, vamos por partes. A ver, caray, híjole, aquí me da mucha pena, pero se exhibe una ignorancia de la historia enorme. López Mateos efectivamente nacionalizó la industria eléctrica, pero siguió permitiendo en su nacionalización que hubiera inversión privada. Fue hasta después que hubo otra reforma retardataria en los años 70, con Echeverría, que es el émulo del presidente López Obrador. Entonces, estar evocando al nuevo héroe nacional que es López Mateos no sirve, no sirve para nada. Es una reforma completamente diferente, en un momento completamente diferente. Estamos viviendo tiempos de globalización, hay que estar al día y no vivir en el pasado. España, lo que está pasando en España, de que hay tarifas altas de la luz, es precisamente porque en España se hizo lo que pretende el bloque oficialista en este momento. En España está anclado el precio de referencia del gas al precio de la luz, porque sus plantas generadoras utilizan gas. Sube el precio del gas y se ve reflejado en el precio del consumidor. Lo que quiere hacer el presidente López Obrador con su reforma regresiva es anclarlo al precio del petróleo y de los combustibles fósiles, de tal suerte que si sube el precio del petróleo, vamos a tener un precio de final en el recibo de la luz más alto. No tiene nada que ver con privatizaciones, con personas. Por cierto, el presidente hoy dijo que el gobierno de España tiene intereses perversos porque está aliado con grandes transnacionales energéticas. Ese gobierno de izquierda, formado por el Partido Socialista Obrero Español y por Podemos, viva la ignorancia, ¿no? ¿Por qué no ha bajado el precio de la luz? Si ciertamente era uno de los objetivos de la reforma energética del sexenio pasado. Pues porque le está administrando Manuel Bartlett, una persona sobreideologizada también, anclada al pasado, que ha impedido que haya subastas, que haya más inversión privada, que haya más competencia para que bajen los precios, porque han administrado pésimamente la Comisión Federal de Electricidad, porque no han construido ni una planta adicional desde que llegaron, porque no le han metido un solo peso de inversión a la Comisión Federal de Electricidad. Por supuesto que no va a bajar el precio si están haciendo todo lo contrario o todo lo posible para que no bajen los precios el gobierno actual. Me llama mucho la atención porque yo escuché una llamada filtrada, pero es una declaración al fin y al cabo, de una persona del PT que fue, creo que alcalde de Metepec, Estado de México, y es de los dueños del PT, de hecho se llama Gonzalo Yáñez, que asegura que la reforma electoral del año 2013, donde se aprobó todo esto que odia ahora el bloque oficialista, bueno, pues la dejó pasar López Obrador. Él lo dice, Gonzalo Yáñez lo dice con todas sus letras. López Obrador dejó pasar la reforma de Peña Nieto en materia energética a cambio de que le dieran el registro a Morena porque no tenía los requisitos. No lo digo yo, lo dice una persona del Partido del Trabajo que forma parte de la alianza oficialista. Ahora, pues
caray, los sobornos de Lozoya. ¿En qué cabeza cabe pensar que se aprobó una reforma energética en 2013 neoliberal, sobornando a los neoliberales para aprobar esa reforma neoliberal que ellos mismos propusieron? Caray, es como si yo acepto un soborno para aprobar en este momento, para votar en contra de esta reforma en la cual estoy diametralmente en contra. Nosotros estuvimos convencidos del sentido de nuestro voto desde el principio. ¿Cómo vamos a votar por un soborno de algo en lo que estamos convencidos y que hasta propusimos? Me llama la atención que la diputada Aleida Alavés hable de subsidios, porque la iniciativa no habla de subsidios. Ella acaba de decir que ahora se va a subsidiar a la gente y no a las empresas, pero nunca se menciona la palabra subsidios, o por lo menos se quiere terminar con los subsidios. Por último, con esto voy a cerrar. 56% de inversión o de generación de electricidad por la Comisión Federal de Electricidad. La CFE no tiene ni de lejos los recursos humanos, financieros, materiales, no tiene la infraestructura física para poder dar cobertura a ese 56%. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se va a tener que ver reflejado en un incremento en el precio final del consumidor, en el recibo de la luz. O en su defecto, ahora sí recurrir a un subsidio, pero el subsidio no llega por generación espontánea. El subsidio llega por dos vías: o por el incremento de impuestos, que lo vamos a pagar todos los que estamos aquí conectados y los que nos están viendo, o por el incremento de la deuda del país. Entonces, no hay manera de encontrarle una bondad a esta reforma. No va a pasar porque no tiene los números, es lo que más me extraña, porque aunque pasara en la Cámara de Diputados, se topa con el bloque de contención en el Senado, Pepe. Con esto concluyo. A ver, pero de entrada nada más, para antes de ir con Aleida, en la Cámara de Diputados, ¿el PAN va al Parlamento abierto? ¿Tiene decidida el voto en contra o todavía hay posibilidades de que pueda negociar una reforma en la que pueda, digamos, apoyarla? Nosotros estamos decididos a votar en contra y por supuesto que estamos obligados a utilizar los instrumentos de Parlamento abierto porque por ley tenemos firmados convenios internacionales en esta materia. Vamos a organizar nuestro propio foro y yo espero que las comisiones dictaminadoras hagan lo propio. La única manera como podríamos votar a favor de esta reforma es si fuera en sentido contrario, abriendo el mercado y no eliminándolo como lo pretende el presidente. ¿Cómo ves, Aleida? ¿Has escuchado tú esa grabación de la que habla Jorge? No, no la conozco. No la conozco y si me permites, nada más, bueno, ya que el diputado hace alusión al modelo español, bueno, pues es que ellos entonces quisieran regresar a ese modelo en cuya corrupción, recordemos el tema de las puertas giratorias, primero estaban en el gobierno, le daban favores a los empresarios y después se vuelven empresarios de esos negocios. Ese es el modelo que quiere el PAN para México. Pues no, ya lo hizo Felipe Calderón, ya favoreció a Iberdrola, mandó a su secretaria de Energía. Iberdrola. Bueno, pues mira, exactamente, sus negocios, bien que se lo saben. Es que no, pues, es ahí donde cultura yo creo general. que hay discusión en el caso de los dos modelos de país, en el que nos hundieron con sus negocios, en donde hicieron lo que quisieron con los recursos de este país, no solamente los naturales, los energéticos, nos expusieron al extranjero para que vinieran a hacer sus negocios y después se fueron a trabajar con ellos. O sea, es el mayor de los cinismos. Yo creo que no podemos poner en esa discusión que quieran confundir a la población, porque en esta ocasión sí se está contemplando y fue una de las batallas que dimos desde la izquierda, Benjamín, y a mí nos tocó esta triste reforma que ahora estamos rediscutiendo porque no es posible que el Estado no rija un sector tan estratégico y que implica la seguridad nacional para este país. No vamos a regresar, ni vamos a ir al modelo de España, porque es un modelo de negocios en donde solamente se favorece al capital privado y tampoco se cierra la participación de los particulares. Está contemplada. No digan mentiras. Lo que pasa es que ahora es bajo yo no dije lo contrario del Estado. Y es ahí donde yo quisiera que, bueno, centráramos esa revisión que algunos
diputadas y diputados de todos los partidos políticos han puesto en la mesa, lo he estado escuchando en varios medios de comunicación. Por eso vamos a Parlamento Abierto, porque se trata de enriquecer algo que le beneficie a México y a toda su población, no a unos cuantos, ni a los negocios de los cuates que estaban en el anterior régimen. Después de escuchar como un poco Bartlett, las posiciones, como Manuel Bartlett. Ahorita regreso contigo, Jorge, pero después de ver algunas de las posiciones en esta mesa y lo que estamos oyendo en la opinión pública, Benjamín, yo lo que me pregunto es, ¿qué podría negociarse primero para alcanzar la calificada y luego para que más de 2 o 3 o 4 grupos apoyaran esta propuesta? ¿Tú qué crees que puede negociarse? Porque no veo muchos puntos de convergencia. Primero déjame ser muy preciso en un par de temas, mi querido Pepe. En este país, cuando la gente recuerda o escucha el tema de reforma energética, reforma eléctrica, sabe que hubo corrupción. Y la corrupción corrió a cargo del Partido Acción Nacional. Ahí están los videos. ¿Qué tan corruptos son que dicen que lo que estaban a favor de todas maneras estiraron la mano? Y por eso hay gente que está en la cárcel, porque son corruptos, esa es su naturaleza, y eso no lo van a poder negar nunca porque hay evidencias totalmente claras. Quien tiene un poquito nada más de memoria, pues podrá recordar los enormes debates que dimos en la Cámara de Senadores. Ganábamos todos los debates, no nos alcanzaron los votos. En la Cámara de Diputados, pues ya pensaron todos los trámites, ya ni siquiera pudieron discutir como Dios manda, porque allá de verdad vapulearon todos los procedimientos. Pero hoy, vuelvo a decirlo, y siento que le duela a alguien mis expresiones, pero vamos por la segunda nacionalización. Ya nos había advertido López Mateos que cuando él estaba entregando este sistema eléctrico nacional a los mexicanos, debiésemos tener cuidado porque malos hombres harían lo contrario, regresarle al sector privado. Sucedió con Peña Nieto con el apoyo del PAN, pero ahora con otro hombre, él sí un hombre noble, bueno, un patriota, López Obrador, le vamos a regresar el sector eléctrico nacional al país. Nosotros queremos, para ver si ahí hay coincidencia con los grupos parlamentarios, pues lo que queremos es fortalecer al sistema eléctrico nacional, refrendar un compromiso para recuperar la soberanía energética nacional. Si alguien me dice que fue exitosa esta maniobra de diciembre del 2013, si bajaron las tarifas, pues entonces va a ser muy difícil convencerlos, pero esto solamente resultó, lo dijo Aleida en su primera intervención, un gran negocio para el sector privado. Y bueno, ese sector privado yo creo que está listo para seguir extendiendo cheques, para ver qué legislador sigue defendiéndolos. Nosotros vamos a defender, pero al pueblo. Lo que queremos es que se mantengan precios a los usuarios finales sin incrementos. ¿Acaso solo lo que la inflación genera, que es lo que ha sucedido en estos primeros 3 años de la cuarta transformación? Así es que yo lo que planteo es que si los legisladores con quienes tenemos diarios debates en la Cámara de Diputados están pensando igual que nosotros de que debemos garantizar esos buenos precios de tarifas eléctricas, pues ahí vamos a coincidir. Tenemos que coincidir en que no podemos tener un modelo que beneficie a las familias si seguimos beneficiando al sector privatizador neoliberal. Ese tuvo una oportunidad y la desperdició porque tenían que darnos tarifas bajas y no lo lograron. Benjamín, antes de irme con Jorge, te pregunto rapidísimo, ¿tú has escuchado esa filtración de la que él ha referido justo de un miembro de tu partido? No, no le he escuchado, pero lo que te puedo decir es que en los hechos el Partido del Trabajo ha venido respaldando y seguirá respaldando al presidente López Obrador, y aquí estoy yo dando la cara a todos los que te siguen para decir eso. Nosotros en el PT somos 100% obradoristas, somos de la Cuarta Transformación, y con los compañeros de Morena
y del Verde, y muchos más que se van a sumar con nosotros, vamos a lograr esta importante reforma constitucional en materia eléctrica. Jorge, voy contigo, y el tema en cuanto a la ruta, tú decías, si no es aquí, es en el bloque de contención en el Senado donde se va a frenar esto. No ves, desde luego, muchas posibilidades de coincidencia en el punto que acaba de plantear Benjamín, pero en concreto te diría, esta perspectiva de que se pare o que logren parar el asunto en el Senado, implica que en la Cámara de Diputados ¿tienes dudas de que el PRI pueda acompañar para formar la mayoría absoluta? Bueno, primero, lamentar que no hayan escuchado este audio del PT, porque es una joya, arremete contra Andrés Manuel López Obrador y asegura, insisto, en que dejó pasar deliberadamente la aprobación de la reforma energética de Peña Nieto a cambio del registro de Morena. Pero mira, puros argumentos del pasado, puros rencores, un nido de resentimientos del pasado, ningún argumento técnico, ningún argumento económico, energético, científico, nada. Hablemos del pasado entonces. ¿Cómo pueden decir que hubo un régimen de atracos en el pasado? Que sí lo hubo, porque por supuesto que reconozco que hubo gobiernos corruptos en el pasado de todos los partidos. Soy el primero en reconocerlo, porque yo sí tengo autocrítica y autorreflexión. Yo no sigo obcecadamente la instrucción de una sola persona, entonces yo sí lo reconozco. Pero ustedes tienen al frente de la CFE a una persona que fue secretario de Educación Pública de Carlos Salinas de Gortari. Bartlett fue secretario de Educación de Carlos Salinas de Gortari. Yo sé que les duele, pero es la verdad. Que fue secretario de Gobernación de Ernesto Zedillo Ponce de León durante las matanzas de Aguas Blancas y de Acteal. Nada más. Que está acusado de haber orquestado el fraude del 88, que además está involucrado en los asesinatos del periodista Manuel Buendía y del agente de la DEA, Enrique Camarena, que además mantiene contratos a través de sus empresas y de su hijo, en este momento a sobreprecio, vendiendo respiradores en pleno COVID, que le encontraron más de 1,000 millones de pesos en propiedades que no puede comprobar. Esa persona es a la que van a empoderar con esta reforma retardataria y regresiva. Y qué bueno que dicen por ahí, pues ahí están los videos. Pues sí, ahí están los videos también de Pío López Obrador, de Martín López Obrador, de René Bejarano. ¿Y qué pasa? Nada, porque en este gobierno, igual que en los anteriores, yo no me voy a poner a defender aquí el pasado con el presente. Aquí la lucha es de el Estado abusivo contra los ciudadanos, porque en este gobierno lo que importa es el poder por el poder mismo. Y hay gente que no analiza, que simplemente es receptáculo de instrucciones de Palacio Nacional, que es oficialidad de partes de las instrucciones que dan ahí y que ni siquiera conocen el tema de fondo, ni siquiera lo analizan desde un punto de vista técnico, sino que todo es pura diatriba, puro rencor del pasado, puro voltear hacia atrás, pero no vemos hacia el futuro, no vemos que vamos a salir del Acuerdo de París, que habla del combate al cambio climático, no vemos que vamos a renunciar también a varios apartados del TEMEC, que vamos a tener que pagar miles de millones de pesos en indemnizaciones por compromisos que ya tenemos, infraestructura que habrá que desmontar y que va a haber un nuevo FOBAPROA de acuerdo a los analistas por todo el dinero que va a haber que pagar para poderle dar reversa a una reforma que si bien no era perfectible, porque nada es perfecto, que si bien tenía errores, pues hay que corregir los errores, pero este gobierno, cuando tú llegas al doctor y dices me duele la uña, en lugar de curarte la uña te corta el brazo, eso es lo que está pasando, hay que analizar de fondo las cosas sin dogmatismos, sin voltear al pasado, porque entonces acabamos escupiendo para arriba. Ahí está el caso del delincuente, corrupto Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. Jorge, antes de ir con Aleida, solamente una precisión. A ver, ¿dudas o tienes dudas de que el PRI acompañe o no al bloque o se sume para formar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados que requiere Morena para poder pasarla ahí en el Congreso? Los números son clarísimos, Pepe. El bloque oficialista, conformado por Morena, por el PT y por el Verde, hazme el favor, el Verde votando en contra de las energías limpias, pero bueno, ese es otro tema. El bloque oficialista tiene 277 diputados, ¿sí? Eso quiere decir que para alcanzar el umbral de 134 que requieren para aprobarla en mayoría calificada, requieren robarle, por así decirlo, 56 diputados a la oposición. Supongamos que vengan del PRI.
El PRI tiene 71 diputados. Eso quiere decir que con 14 diputados del PRI, solo 14 diputados del PRI, que digan no a la línea de su partido y que no quieran votar a favor este despropósito, se revienta la iniciativa regresiva de Andrés Manuel López Obrador. Nada más yo personalmente, ayer hablé con 18 del PRI que van a votar en contra de la reforma. No va a pasar. Y si pasa es porque hay una negociación, y si hay una negociación, queda el bloque de contención en el Senado. A ver, por lo pronto lo que parece, Aleida, lo que deduzco en lo que acaba de decir Jorge, es que el PRI está dividido, que no está, no es un bloque compacto. ¿Cómo sientes tú el apoyo de los priistas, que en efecto a su interior pues tienen la misma confrontación? Hay algunos que empatizan con las corrientes nacionalistas y con fortalecer al Estado, y hay otros que justo fueron los que defendieron el modelo existente de la reforma de 2013, perdón. Bueno, solamente aclarar, porque si quieren centrar la discusión en un solo personaje, pues muy su culpa, y muy también el que no hayan hecho nada durante 2 sexenios que estuvieron al frente del gobierno para combatir. Pasado otra vez. Lamentablemente, y yo no lo interrumpí, diputado, o sea un poco respetuoso, por favor. No lo hicieron, o sea, y ahora si quieren regresar a estos calificativos, bueno, pues en ese nivel pondremos el debate, pero seamos muy claros, porque aquí nadie roba nada, solamente los que hacen negocios con las leyes que aprueban y que reciben sobornos además por votar como votan. Y no estamos hablando de miles de pesos, estamos hablando de millones de pesos que recibió el PAN para que votaran esa reforma energética. Entonces no nos vengan a hablar ahora de que estamos ideologizando, estatizando, y estamos regresando la rectoría al Estado de algo que es tan importante, un sector estratégico para el país, que es el eléctrico. No más negocios, señor. Y bueno, también decir, ¿por qué entonces se desaparecen? Porque no está dedicado a una persona esta reforma. Es toda una reestructuración de las instancias que se encargan de este sector. Porque la CRE solamente en el tiempo en el que ha existido, se ha dedicado a darle jugosos contratos a diferentes empresas, permisos de manera ilimitada y además sin considerar la planeación y la demanda futura. Eso es lo que ha hecho la CRE. Y bien puede sumirse en la Secretaría de Energía y hacer esta parte desde ahí. O sea, basta ya de armar más instituciones autónomos que regulen lo que el Estado debe regular. Ya no estemos inventando más burocracia, se los dijimos desde la reforma del 2013. Ni la CRE, ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos, porque todas las funciones que actualmente tienen pueden recaer tanto en la Secretaría de Energía como en la Comisión Federal de Electricidad. Estamos hablando de instituciones, no de personas, y de hacer responsables a las mismas de todo esto que estamos planteando. Se va a concluir a la hora de aprobar estas reformas constitucionales y legales. Estamos trabajando con los diputados de todos los partidos, haciéndoles ver la importancia de esto. Obviamente hay números, hay inversiones también que no se están cerrando, pero todo bajo la legalidad, no al amparo del poder, no al amparo del cuatismo, que es lo que tenemos que erradicar, y bueno, pues evitar que la CFE la extingan, que era lo que querían lograr al habilitar tantas empresas que se encargaran del suministro de la energía. Eso también lo tenemos. Perdón que te interrumpa, pero hay una cosa que me llama la atención sobre lo que hablábamos de las posibilidades de aprobación en la Cámara, Aleida, y es, el PRI quiere que se vote en bloque, es decir, que toda su grupo lo vote en bloque. ¿Por qué? Porque está dividido. ¿Tú cómo percibes las divisiones al interior del PRI? Estamos platicando diferentes diputadas y diputados, y no solamente en esta discusión, también en la anterior reforma hubo diputados del PRI que no votaron la reforma que entregó nuestro sector eléctrico a manos de particulares. Que ellos quisieran que no hubiera Estado, que fuera el libre mercado el que aquí regule todo.
pero no, hubo priistas nacionalistas que no aprobaron esa reforma. Y también hay un sector así en el PRI que obviamente está revisando esto y están haciendo valer opiniones. Esto apenas empieza. Estamos hablando de una discusión en Parlamento abierto. No estamos haciendo las cosas como la derecha, que en fast track aprobó la reforma energética en una madrugada de 11 de diciembre para amanecer 12 de diciembre, cuando la gente está en otra cosa. Ellos aprobaron en un salón que además no era el pleno de la Cámara porque no pudieron hacerlo ahí, una reforma que fue solamente a intereses de privados, de bolsillos que llenaron, de diputados que recibieron los sobornos. Pero en esta ocasión se abrirá el Parlamento abierto. Se trabajará de manera tal que en el momento en que haya coincidencias y que se alcance lo que se requiere para la reforma constitucional, pues se lleve al pleno esta discusión. No estamos hablando de albazos como estaban acostumbrados ellos. Esto está involucrando, Benjamín, hasta los gobernadores. Y recuerdo esta semana justo al gobernador de tu estado, Alejandro Murat, declaraciones en Veracruz, diciendo el presidente tiene un objetivo, y si uno quisiera leer entre líneas, por supuesto a lo mejor tú las leíste distinto, pero casi parece un apoyo, o por lo menos digamos, cierta deferencia con el presidente de parte del gobernador priista de Oaxaca y con la iniciativa del Ejecutivo. Mira, lo que yo creo, mi querido Pepe, amigas, amigos que siguen esta transmisión, es que somos muchos más los mexicanos, las mexicanas, que creemos que fue un error la reforma energética del 2013 que apoyó el PAN a Peña Nieto. Hoy ya sabemos que fue por dinero, ya sabemos. Nosotros llamamos a todos los compañeros, a todas las compañeras del Pleno de la Cámara de Diputados a ver, a revisar bien este planteamiento. ¿Qué proponemos? Pues fortalecer el sistema eléctrico nacional. La oposición retrógrada contesta que se va a imponer un monopolio. Pues no se impone ningún monopolio. Se le devuelve al Estado la rectoría de la industria eléctrica nacional. Y por eso vale aclarar un punto. Actualmente los particulares sí producen energía, pero para distribuirla utilizan todas las redes de la CFE, que por cierto siguen siendo infraestructura pública, pero los privados han tenido prioridad por esa mala reforma eléctrica que se dio en el 2013. Como ya dijo Aleida, hasta en lo oscurito. En el Senado dimos amplios y fuertes debates y reitero, ganaban nuestros argumentos. Lo que nosotros necesitamos es que entiendan que no podemos aceptar, nunca lo hicimos, tener una CFE fraccionada, donde pues sí se le aplican recursos cada año a la CFE, se distribuyen en todas sus filiales, pero no hay control sobre las filiales. Se hizo a modo para apoyar a unos cuantos del sector privado que sí resultaron altamente beneficiados. Y seguramente esos son los que andan extendiendo cheques. Todavía no salen videos, pero no duden que saldrán videos donde se demuestre que le están metiendo una lana porque no tienen ninguna razón, ningún sustento. Lo número uno y que les restregamos en su carota es ¿dónde están las bajas tarifas eléctricas que prometieron? En ninguna parte. El subsidio, por cierto, que hace rato se hablaba de él, pues habla de la ignorancia que se tiene al trabajo legislativo. Nosotros aprobamos los subsidios al mayor número de usuarios, precisamente porque el Estado mexicano es el que debe garantizar, como lo decía Aleida, esto es una mercancía, esto es un bien, y ese bien debe llegar a todas y todos los mexicanos. Eso es lo que yo creo. Benjamín, perdón que hiciste antes de ir con Jorge. ¿Cómo interpretas la declaración del gobernador de Oaxaca de apoyo a la reforma, ¿no? Y si es un reflejo de lo que puede hacer el PRI? Pues mira, me parece que es un apoyo a la reforma, cuando está diciendo que hay que ver todo del lado positivo, y yo creo que
cada vez son más los priistas que están viendo muy positivamente esto. Quien le apueste a que la van a parar, pues que le meta toda la lana que quiera, va a perder, porque creo que después de 3 años de los últimos resultados electorales, donde se demuestra la confianza que le tiene el pueblo de México al gobierno de López Obrador, se tendrá que seguir avanzando. Así es que yo creo que sí debemos interpretar ese tipo de pronunciamientos como apoyos a la política que impulsa López Obrador. Voy contigo, Jorge, hacia la recta final ya del programa, vamos cerrando y te preguntaría, ¿qué efecto, porque ya el presidente de tu partido se lo advirtió al PRI, que se comporte como oposición, se es o no se es, qué efecto ves tú en caso de que ahí haya un voto dividido en el PRI o haya un voto fraccionado para el bloque opositor? Bueno, primero mencionar que qué bueno que hablamos de la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, y de moches. No sé si se alcance a ver esto. Denuncian moches en la nueva CRE. ¿Sale? La nueva CRE se refieren a la CRE López Obradorista. Se refieren a la CRE de la actual administración. A esta señora de nombre, la que salía en la foto de nombre Guadalupe Escalante, la cacharon, que es una comisionada, que estaba recibiendo moches de particulares para dar concesiones de gasolineras. En esta administración, en la de Andrés Manuel López Obrador, hay una CRE corrupta. Y ese no es un problema del diseño de la CRE, no es un problema de que existan órganos reguladores, es un problema de corrupción de la gente que puso el presidente, porque esta señora fue rechazada por el Senado e impuesta por el presidente en ese cargo. Entonces, qué bueno que hablamos de moches y de la CRE en este caso. Dicen por ahí, somos muchos más los que queremos esta reforma. Los reto a los dos, a mis compañeros, con muchísimo respeto, a Leida, Benjamín. Vayamos a una consulta, ya que nos gustan tanto las consultas, para ver si la gente quiere energías limpias o si quiere quemar combustóleo. Vamos, yo los reto en este momento. Aguantemos esta reforma, presentemos juntos una solicitud, se requiere una minoría mínima, para ir a una consulta pública, que nos apruebe la pregunta a la Suprema Corte de Justicia o que ella la determine y que nos diga la gente qué quiere, si quiere quemar combustóleo y quiere combustibles fósiles o si quiere energía eólica o fotovoltaica, como en este momento está la ley y se permite. Ahí está el reto y lo pongo sobre la mesa. ¿Qué va a pasar, Pepe, con esta alianza? Mira, la alianza está sólida y en este momento está vigente. Simplemente el día de hoy presentamos una propuesta en conjunto que tiene que ver con el cáncer cérvico-uterino, PRI, PAN, PRD y hasta se sumó Movimiento Ciudadano. Seguimos presentando propuestas en paralelo, no hay ningún problema al respecto. La alianza, por supuesto, va a estar en duda, en vilo, si el día de la votación en el tablero aparece uno de los 3 partidos que en bloque votó a favor de la propuesta de regresión autoritaria del presidente de la República, a la cual nos comprometimos a votar en contra, porque te voy a decir una cosa, cuando hicimos este convenio de coalición legislativa, uno de los puntos, el número 2 para ser exactos, es oponernos a la desaparición de órganos constitucionales autónomos y oponernos a la desaparición de órganos reguladores. Y es precisamente lo que propone la reforma. Entonces yo creo que en este momento está sólida. Habrá dudas en el PRI, ignoro las razones, no las comparto por supuesto, pero no vamos a saber si realmente está en duda esta situación hasta el día que veamos el tablero de votaciones. Mientras tanto, lo que te puedo decir para cerrar es, esta reforma nos regresa 40, 50 años en el pasado. Un cúmulo de empresas que conforman el 14% del Producto Interno Bruto de nuestro país utilizan energías que se van a prohibir en esta reforma. Son autogeneradores de energía y esto se está excluyendo en la reforma. Se eliminan los certificados de energía limpia para obligar a que se cuide el medio ambiente, ¿no? Además, está comprobado, y lo podemos ver en cualquier país moderno, ¿no? que lo puede utilizar en cualquier, incluso países latinoamericanos. Bueno, incluso en Cuba hay inversión privada en la generación de energía eléctrica. Caray, pero bueno, 1 megawatt de energía originada en una fuente renovable es hasta 5 veces más barata que 1 megawatt de una planta que funciona con combustóleo, con gas o con cualquier combustible fósil. Entonces, desde ahí estamos perfectamente mal.
el gran problema aquí es que hay un tema ideológico, hay un tema de emular en este momento a López Mateos, no entiendo por qué, porque no tiene nada que ver esta reforma con López Mateos, y hay un problema. Se va a cambiar completamente el esquema de la CFE, va a dejar de ser una empresa productiva del Estado, con independencia, con autonomía, con un órgano de administración independiente, con un órgano autónomo que lo vigile para que no se roben el dinero. Imagínate a Bartlett sin un órgano que vigile que se roben el dinero, va a ser como Drácula administrando el banco de sangre, se va a chupar todo. O sea, ve nada más de lo que estamos hablando, ¿no? Y quieren eliminar los órganos reguladores. Entonces, no vamos a permitir que se le quite esta autonomía, que se le quite este órgano independiente de fiscalización para que regrese a un esquema monopólico administrado por una persona con antecedentes como los de esta persona, que es realmente nefasta, ¿no? Entonces, por supuesto que nos vamos a oponer y por supuesto que vamos a dar la batalla jurídica en el remoto caso, insisto, de que esta pues sea aprobada. Me cierro con ustedes, Aleida. Benjamín, su reacción a la propuesta de la consulta sobre energías fósiles y energías limpias. Con eso me voy. Yo creo que también nada más hay que, ya que insiste tanto el diputado del PAN que esto se ponga en personas, imagínate a Calderón nuevamente en la presidencia. No puede. Imponiéndonos no lo permite. Una reforma para sus negocios y después írselos a disfrutar con los de España. Eso no va a suceder. Qué barbaridad. Pero qué Bartlett, bueno. sí. Por eso somos mayoría ahora, porque la gente se dio cuenta de la sarta de mentiras que ustedes dijeron al aprobar esa reforma energética, que nada más se llenaron los bolsillos. Aleida, son mayoría por muy poquito. Ningún otro beneficio para la población que no fueran las ganancias de sus empresas con las que se aliaron. Pero le estamos dando al Estado una funcionalidad real, tanto autónomo, tanta institución para regular cuando no lo hicieron. Estamos ya con esto cerrando la puerta al despojo, a la desaparición de las empresas energéticas del Estado, porque ustedes les mal llamaron empresas productivas del Estado. No, vamos a regresar al esquema en el que tienen que ser parte del Estado mexicano y que desde ahí haya una regulación. Yo creo que también hay que observar que ahora, en lugar de insisto, ser empresas productivas, van a ser organismos como tal del Estado. Ahora son autónomos, recordémoslo bien, y tienen que pasar por una serie de estudios y de concursos y que finalmente no han funcionado. Ojalá hubieran funcionado para poder decir algo en su defensa. Y para garantizar también, insisto, el derecho humano a una vida digna. Eso lo dice la iniciativa y es lo que no entienden la derecha, porque no saben hablar de derechos, nada más saben hablar de negocios. Y aquí la iniciativa contempla la autosuficiencia energética, el abastecimiento continuo de la energía, la electricidad como una estrategia a cargo del Estado, la generación, conducción, transformación, distribución, abastecimiento, son procesos indivisibles que ustedes los quisieron cercenar precisamente. Perdón, Aleida, se me está yendo el tiempo. Consulta sobre energías limpias, ¿sí o no? ¿Le entrarías a esa propuesta? Mira, yo creo que la consulta se hizo cuando ellos no quisieron escucharla. Y ahí la gente nos dijo que sí, estábamos completamente de acuerdo en que la rectoría del Estado no se quitara. Estamos ahora en ciernes de esta propuesta. ¿Cuándo se hizo esa consulta? Poder legislativo, y ahí cuando no la quisieron aprobar, cuando no quisieron ni siquiera incluirla en el diario de lo que implicaba la revisión en la Cámara de la opinión de toda la gente. Antes no había ni parlamento abierto, no había mucho menos consultas. Hagámosla ahorita. No había nada de eso porque ustedes no lo dejaron pasar, a pesar de las millones de firmas que les entregamos para no permitir ese atraco a la nación. Estamos dando un revés, es muy claro, y por eso estamos listos para hacerlo y la gente nos puso aquí para ello. Y eso es Hagámosla juntos ahorita, Aleida. Hagamos juntos esa consulta. Ya, cierro contigo, Benjamín. Consulta, sí o no. ¿Hay revancha en esto, sí o no? Mira, por un momento, por cortesía política, me imaginé comentando con mi grupo parlamentario. Fíjese que el PAN nos propone
que hagamos una consulta, que paremos el debate de esta reforma constitucional enviada por el presidente. Y me imaginé su respuesta. Por supuesto que no. Y también no, porque en la propia reforma estamos plasmando lo que nosotros llamamos ya la transición energética. Porque saben que la estamos elevando a nivel constitucional. Hay que recordar que la CFE está avanzando también hacia la generación de energías limpias y renovables. Es una mentira que no se esté haciendo nada. Tan solo en enero de este año, López Obrador estaba planteando la modernización, así lo anunció, de 60 centrales hidroeléctricas de la CFE, y así poder cumplir los compromisos que México ha adquirido a nivel internacional, como el Acuerdo de París. Así es que es falso lo que plantea la oposición moral y electoralmente derrotada. Nosotros planteamos, mi querido Pepe, amigas, amigos, que con este nuevo esquema de porcentajes que está planteando de la energía producida por la CFE y por los privados, pues esa energía hidroeléctrica, esa energía limpia que producirá la CFE, pues llegará sin duda a los hogares mexicanos, sin que queden fuera las energías limpias producidas por los particulares, como las eólicas que tenemos en Oaxaca. Lo que pasa es que le tienen miedo a que pierdan los beneficios de una reforma que se hizo solamente para beneficiar al sector privado. Bueno, la energía hidroeléctrica es una de las grandes apuestas de este gobierno. Quien no lo ve, pues es porque tiene miopía política o porque, pues de plano, añora lo que ya no va a haber. Antes, ya se sabe, insisto, hasta hay videos, se les distribuía mucho dinero. Nosotros acabamos con los moches. Creo que eso es parte de lo que le duele hoy a la oposición, y así vamos a seguir. Yo mañana me voy a presentar a la instalación de la Comisión de Energía, haré el posicionamiento del Partido del Trabajo, y estoy seguro que junto con Morena, con el Verde y muchas y muchos diputados nacionalistas vamos a aprobar en la Cámara de Diputados esta reforma constitucional, y lo mismo sucederá en el Senado. Son largas semanas que tenemos todavía de trabajo. Estaremos pendientes, mi querido Pepe, y siempre. Ahí está. Muchas gracias, Benjamín Robles, vicecoordinador del PP. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Jorge Triana, diputado federal del PAN. Un placer de verdad haberte tenido, te agradezco mucho tu participación. Pepe, gracias, saludos a todos. Aleida Alavés, muchas gracias por haber estado con nosotros, vicecoordinadora de Morena, gracias a los tres, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Lo espero el próximo martes, como todas las semanas, martes y jueves, y mientras tanto que tenga una buena tarde, un buen fin de semana. Hasta luego, un gusto, hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. MX.tv. MX.tv.